¿Qué tal, familia? Hermosa alabanza. Gracias a Dios por esta alabanza. Sigamos alabando a nuestro Dios porque hoy es el día que hizo el Señor para gozarnos, para estar en familia, compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, hay una historia que siempre me deja una gran enseñanza y muchos de ustedes seguramente ya la conocen. Es la historia de estos dos monjes que estaban por cruzar un río y se encontraron con una mujer que quería cruzarlo, pero ella tenía mucho temor de hacerlo, tenía miedo. Entonces estos deciden ayudarla, los dos comienzan a cargarla y uno de ellos la sube a sus hombros y va con ella y atraviesa el río. Después de que hace eso, en el camino uno de ellos va quejándose todo el tiempo, pero mira, nada más, me dejó sucio, me duele la espalda, estoy así, no lo hubiéramos hecho, pero yo te dije, y va así, y después de un tiempo de varios kilómetros que recorrieron, uno de ellos le dice al otro, oye, ¿por qué tú no te quejas? Y él le dice, porque yo hace muchísimo tiempo que dejé a esa mujer en el río, y tú todavía la traes cargando. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo muchos de nosotros todavía traemos cargando muchas situaciones. Podemos traer cargando a alguna persona, podemos tener faltas de perdón en nuestro corazón y nuestro corazón todo el tiempo está en queja, en lo que nos hicieron, en lo que hicimos en el pasado. Y por eso es que el título de esta predicación es Reconcíliate primero. Reconcíliate primero. Y el texto base que vamos a ver es Mateo capítulo 5, verso del 23 al 26. Yo les invito a ver Mateo 5, 23 al 26. Nos dice así la palabra. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cómo dice? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús nos está hablando aquí de algo muy importante. Necesitamos, antes de traerle nuestra ofrenda, ponernos a cuentas con nuestro hermano. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, porque sabemos que antes de entrar a tu presencia, tú nos demandas el poder reconciliarnos con nuestros hermanos, con aquellos que traigamos alguna falta, alguna queja, algún dolor, alguna herida. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos haces ver cada detalle en nuestro corazón. Tú quieres purificar y limpiar nuestros corazones. Trae revelación de tu palabra a nuestra vida, sabiduría a nuestro corazón, pero sobre todo sanidad a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo que cuando nos estamos preparando para cualquier ejercicio religioso que tengamos, es bueno que nosotros nos hagamos una pregunta, que empecemos a reflexionar y examinar nuestro corazón con mucha sinceridad. ¿Cómo se encuentra?
Este versículo que acabamos de leer, el contexto habla de la ira, y el asesinar es un pecado terrible porque viola el mandamiento de Dios de amar a nuestros hermanos. La ira en este caso se refiere a la amargura que ha crecido, a la amargura creciente en contra de alguien. Es una emoción peligrosa que puede llevar a la pérdida del dominio propio y puede conducir a la violencia, al daño emocional, a una tensión mental creciente y a otros resultados completamente destructivos. La cólera impide que desarrollemos un espíritu agradable para Dios. Jesús dijo que seríamos juzgados aún por nuestras actitudes. Normalmente no nos damos cuenta, pero ¿cómo reaccionas ante las circunstancias? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué actitud tienes ante las circunstancias de la vida? Cualquier ruptura de relaciones puede afectar nuestra relación con Dios. Por eso es que Jesús dijo que es tan importante que antes de traerle tu ofrenda, tu alabanza, todo lo que quieras darle al Señor, primero nos reconciliemos con nuestro hermano si tenemos algo. Si tenemos un problema con un amigo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, debemos resolverlo lo antes posible. Somos hipócritas si manifestamos tener una buena relación con Dios mientras no las tenemos con otras personas, sobre todo con los que vivimos. Nuestras relaciones con los demás reflejan nuestra relación con Dios. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es difícil decir que amamos a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir a un servicio semanal de un culto donde levantamos nuestras manos y venimos a adorar a ese Dios. Pero la verdadera prueba de que nosotros lo amamos, de nuestro amor a Dios, consiste en cómo tratamos realmente a quienes están delante de nosotros, los que son miembros de nuestra familia, de la familia de la fe, pero también de nuestro hogar, nuestra familia más cercana, nuestra esposa, nuestros hijos y nuestros amigos. Hoy en día, sobre todo en este tiempo de prueba de pandemia, ha habido muchos índices de violencia, de divorcios, de peleas en el hogar, porque realmente nos estamos puliendo en casa y hay problemas que tenemos que solucionar. No podemos amar a Dios si somos negligentes al amar a quienes fueron creados a la imagen y semejanza del Dios mismo. Las heridas dividen a las personas. Nos vamos separando cuando nos dimos la libertad de hablar mal de otra persona, de juzgar la vida de otra persona. Cuando estuvimos señalando y señalando y señalando el pecado de otros. Y de repente nos damos cuenta que eso nos fue distanciando de esas personas a quien nosotros amamos. ¿Cuándo nos distanciamos de la familia? Cuando comenzamos como familia, porque tenemos intimidad, comenzamos a denigrarnos, a insultarnos, a castigarnos el uno al otro y de repente nos vamos separando. Cuando te das cuenta, ya estás separado, ya hay heridas entre los hermanos, entre la familia. Cuando ha habido una infidelidad, por ejemplo, en la familia, ya hay una fractura familiar. Y se da una falta de confianza tremenda en el hogar y con el tiempo terminamos diciendo, ya no puedo más, ya esto no lo soporto, no puedo perdonar, me cuesta trabajo olvidar. Esto es difícil porque eso nos distancia de los hermanos. Sin embargo, tenemos o decimos que tenemos una relación con Dios. Y una de las formas de castigar es llenando nuestro corazón de odio y de amargura. Y usamos esta amargura
como un instrumento de hacer justicia para que el otro sepa que está mal. Y yo me siento superior porque yo estoy bien. Uno, porque soy la víctima, quizá. Dos, porque me hirió bastante lo que me hizo. Y tres, porque no debe quedar sin castigo esto. Ese es el pensamiento que el enemigo pone en nuestra mente. También otra forma de distanciamiento que tenemos de los hermanos o de cualquier cónyuge es el distanciamiento que tengo en prejuicio de la otra persona. Y esto nos puede ir distanciando. El prejuicio es algo que yo alimento a mí mismo y creo de la otra persona, sin investigarlo, sin estar seguro de que es real lo que está pasando. Y tengo ciertas cosas que me caen mal de esa persona y nos vamos distanciando. ¿Te ha pasado que sientes como que algo está mal en la otra persona, pero eso te distancia? Sin realmente investigar, sin realmente aceptar a la persona tal cual es. Y ese prejuicio nos separa. El verso 25 de este pasaje que acabamos de leer al comienzo nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Aquí el Señor está dando una orden: hazlo pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El Señor está diciendo: mientras estemos en el camino, mientras estemos en esta vida, tenemos que buscar la reconciliación, porque eso nos asemeja al corazón del Padre y nos hace glorificar el nombre de Dios. Nos hace entender que es la forma en la que Dios quiere que vivamos, el estilo de vida que quiere que vivamos. En los días de Jesús, si alguien no podía pagar sus deudas, iba a la cárcel hasta que la deuda fuera saldada. A menos que alguien pagara la deuda, el prisionero moría preso. ¿Sabías? Es un consejo sabio resolver nuestras diferencias con nuestros enemigos antes de que la cólera cause más grave el problema. Dicen que el hermano herido es como una muralla fuerte, de verdad. Es tenaz una persona así. Sus desacuerdos podían no llevarlo al tribunal, pero aún los conflictos pequeños se solucionan más fácilmente si tratamos de arreglarlos de inmediato. Si tú arreglas una situación de inmediato, te vas a evitar muchos problemas. Hay un ejemplo muy sencillo. Cuando tú a lo mejor vas manejando y cometes una infracción, una patrulla te para. ¿Y qué es lo que te pide un policía? No todos, pero a veces a veces el policía no te pide, pero tú le das. Tú quieres salir de ese problema inmediatamente, porque entonces te empiezan a decir: no, si usted llega al juicio, le va a pasar eso, le van a cobrar tanto, voy a llevar el coche al corralón, no, le va a salir mucho más caro. Pues es lo mismo. Con esto no estoy tratando de decir que des mordida o que tengas el derecho para hacerlo, no, pero estoy poniendo un ejemplo tan burdo quizá de cómo en lo malo, a veces somos más sagaces, en que me van a llevar y me van a llevar el coche al corralón, ¿no? Y rápido me pongo a cuentas. Es lo mismo que nosotros deberíamos hacer, pero hacerlo bueno. Es lo mismo que nosotros deberíamos hacer porque estamos sembrando para el reino y estamos haciendo el bien. Deberíamos entender que si en nuestro corazón hay una herida, inmediatamente tengo que confrontar y sacar eso que hay en mi corazón, porque el Señor ya me perdonó. Proverbios 25, 8, 10. Este proverbio me encanta en la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos. Proverbios 25, del 8 al 10, mira lo que nos dice. No te apresures a entablar un juicio, pues a la larga no sabrás qué hacer si tu adversario demuestra que no tienes razón. Arregla tus asuntos con tu vecino y no reveles los secretos de otros. Si lo haces, serás avergonzado y nunca te librarás de tu mala fama. La prisa para empezar una discordia acarreará dificultades. La guerra debe terminar a la larga, pero es mejor impedirla. Nosotros tenemos
de toda manera que impedir esa pelea. Así pasa con las peleas que tenemos particulares. Haz todo lo que puedas para arreglar el asunto ya. Si fuiste herido, inmediatamente obedece. Esto como cristianos lo tenemos que tener bien claro, porque la gran parte de la problemática de la iglesia es que no confrontamos, es que somos hipócritas, es que decimos, no tengo nada y tengo algo que me dañó de mi otro hermano. Somos pecadores y ofendemos muchas veces. Y necesitamos entender que de la misma manera muchas veces tenemos que confrontar, muchas veces tenemos que sacar nuestra herida. Y así pasa que tenemos que arreglar nuestro problema. Si no, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos castigando más con el silencio. Hay muchos que castigan con el silencio. Yo era uno de ellos. A mí me costó mucho trabajo comenzar a arreglar esta situación en mi vida. Y aún no he llegado al punto adecuado. Pero a veces castigamos con el silencio. No tengo nada. Pero si tienes algo, no me pasa nada. Y es silencio y silencio. Pero sale a relucir lo que hay en mi corazón en un momento de pelea. Ahora, para iniciar un proceso de reconciliación, cada uno debe de asumir primero su responsabilidad. La responsabilidad de sus actos. Y debo entender que soy responsable de mis actos. Si yo entiendo esto, si hay un entendimiento de que yo soy responsable de mis actos, de lo que tengo dentro de mi corazón, entonces ahí comienzo bien. Entonces voy a poder arreglar el asunto. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 3, verso del 10 al 13. Mira lo que nos dice. Romanos 3, verso 10 al 14. Nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena ¿de qué? De maldición y de amargura. Quiero que subrayes esto del verso 11. No hay quien entienda. La palabra entendimiento. No hay quien entienda. Y la última, maldición y amargura. Nuestra lengua está llena de maldición y amargura. Romanos 3 habla de que no hay justo ni aun uno. Y habla de 14 acusaciones de Dios para el hombre. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Heridos, dañados. Llegamos así porque esa es la condición pecadora en la que estamos. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados por un Dios maravilloso, pero es necesario perdonar. Es necesario entender primero, porque dice, no hay quien entienda. Si yo intento culpar al otro de lo que hizo, no va a haber reconciliación, porque no hay entendimiento de lo que dice aquí la palabra. Ahora, ¿qué voy a hacer si estoy herido? Por eso estamos distantes. Necesito perdonar. Necesito perdonar. Antes de la reconciliación, tiene que venir el perdón. Y el perdón es la vivencia únicamente personal, individual. Aquí dice que en nuestro corazón hay veneno. La amargura es veneno que hay en nuestro corazón. Hay maldición y amargura. Y más adelante dice que no conocieron camino de paz. ¿Por qué no conocieron camino de paz? Porque no nos hemos reconciliado con el Dios de paz. Porque no hemos reconocido primero, no hemos entendido que nosotros, antes que el otro, somos pecadores. Que a lo mejor he hecho yo cosas peores que el otro ante los ojos del juez justo. El perdón definitivamente es la antesala de la reconciliación. El perdón es el cimiento, es el fundamento de la sanidad. Si nosotros no perdonamos, entonces no podemos reconciliarnos. ¿Cómo vamos a estar en paz con otros? Necesitamos identificar los síntomas de la enfermedad, de la amargura, que se esconde muy bien dentro de nuestro corazón.
Mira lo que nos dice el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso del 12 al 15, Hebreos capítulo 12, porque aquí vamos a ver si en nuestro corazón hay falta de perdón, hay amargura, porque la hay, existe. Entonces yo necesito identificarla. Primero, necesito reconocer que tengo amargura en mi corazón para que yo la lleve al Señor. Mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 12 de Hebreos, por lo cual levantad las manos caídas. ¿Cómo están las manos? Caídas. Y las rodillas como paralizadas. No puedo caminar. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Has andado caminando con una piedra en el zapato? Que es una piedra en el zapato que no te deja caminar. Qué molesto es eso. Dice que para que lo cojo no se salga del camino, si no se ha sanado. Si no sanas eso, si no quitas esa piedra, como este monje, te vas a estar queje y queje y queje, y nunca vas a soltar eso. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué está diciendo que tenemos que seguir? Lo más importante, la paz y la santidad. No por eso este capítulo habla en contexto de la disciplina de Dios para nuestra vida. ¿Para qué sirve la disciplina? Para participar de la santidad de Dios, para que entendamos, que no seamos como el caballo desbocado, que entendamos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchos van a ser contaminados. Esta palabra mirar en el griego es episcopeo. Epi, sobre, iscopeo, mirar, contemplar. Significa cuidar y mirar fijamente, así como un microscopio, que tenemos que mirar nuestra vida como un microscopio para ver si hay esa raíz. El término que usa también el autor es raíz de amargura. La raíz es la planta. La raíz en la planta es algo que no se ve, ¿te das cuenta? Desciende a esos lugares desconocidos e invisibles para el hombre, pero cumple una función vital esa planta en nuestra vida, pues alimenta y nutre a diario nuestra vida. De la misma manera, una raíz de amargura que se instala en lugares más escondidos y oscuros del alma, no podemos detectarla tan fácil. Por esa razón es difícil detectar, y por eso es que necesitamos ver cuidadosamente dónde está esa raíz, porque da frutos visibles, da frutos enormes, feos, despreciables, que son visibles. Es por eso que desde ese lugar escondido va alimentando y condiciona a la persona a que haga todas esas cosas. La detención es difícil, efectivamente, pero todos aquellos conflictos e injusticias que el ser humano vive y que forman parte intrínseca de su vida y no son resueltas espiritualmente, eso es lo que provee un terreno fértil para que las raíces de amargura, el resentimiento, comience a hacer raíces de amargura que nos lleven a la vida. Y notamos que hace fuerte a una persona, pero luego está contaminando, como dice aquí el autor, contamina a otros a que están a su alrededor. Es una influencia que enferma a los demás, así como el coronavirus, uno se contamina y comienza a contaminar a toda la familia. Por eso urge que seamos enérgicos para detectarla y arrancarla. Detectarla y arrancarla. Miren lo que voy a invitarlos a que vean lo que dijo Asaf en el Salmo 73, verso 21 y 22. Salmo 73, verso 21 y 22. Dice así, Asaf era un ministro de alabanza del rey David. Y él dice en el verso 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Se dan cuenta? Asaf se llenó de amargura. Él reconoció la amargura que había en su corazón. La palabra amargura viene del griego pikros, atravesar, perforar, punzante.
Eso es lo que quiere decir. Los griegos definían esta cualidad como un resentimiento imborrable, como el espíritu que se niega a aceptar la reconciliación. Y hay muchas personas que tienen la manía de abrigar resentimientos para mantenerlos calientitos y rumiar con insultos y con las injurias de lo que han recibido en todo momento. Eso le sucedió a Asaf. Esta tentación que tuvo Asaf, este ministro de adoración, era obra de la envidia y del descontento. Comenzó a frustrarse y albergar resentimientos con Dios, ¿te das cuenta? Él le reclamó a Dios: ¿por qué prosperas a los impíos y a mí no me prosperas? ¿Por qué? Porque no tenía entendimiento. Pero dice la palabra que su corazón estaba amargado ya, era punzante y era doloroso para él. Y dice que era torpe, que no entendía, que era como una bestia. ¿Qué es lo que hace una bestia? No tiene entendimiento. El mismo entendimiento que nosotros, el razonamiento que nosotros, no lo tiene. Imagínate tú. Entonces lo que hizo este hombre, dice que se metió hasta que entró a lo profundo de intimidad con Dios y pudo entender realmente quién era. Y pudo humillarse ante Dios, doblar sus manos y salir con gozo de esa intimidad con Dios. Salir libre de la amargura que ya había albergado en su corazón. Y primero con Dios. Muchos de nosotros estamos peleados con Dios, ¿sabes? Porque gran parte del pecado en nuestra vida, una vez que caemos en pecado, después al que culpamos es a Dios. Eso sucedió en el Edén. En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Primero culparon a Dios. El hombre culpó a Dios cuando lo llamó a cuentas, y después dijo: la mujer que me diste, ella me dio. O total, que nunca me hago responsable de mi pecado, nunca me hago responsable de lo que soy realmente, de mi condición. ¿Se dan cuenta? Ese es el engaño. El no entender esto me lleva a la destrucción, efectivamente. Ahora, Efesios 4:31 nos dice cómo detectarla aquí. Nos presenta la enfermedad y los síntomas. Dice: quítense de vosotros, en Efesios 4:31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Toda amargura, dice, o sea que sí no las podemos quitar nosotros, dice quítense. Si tú la detectas, tú la puedes quitar, porque Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y tanto el espíritu como las palabras que están llenas de amargura nos llevan a lo contrario de lo que dice aquí, de la bondad. Cuando la amargura nos lleva al enojo, que es una pasión por un tiempo, es opuesto a ser benignos. El enojo es aspereza en nuestra vida. Por eso también a los varones el Señor nos manda y dice: no trates a tu esposa ásperamente. Dices: yo áspero, no, yo no soy áspero. Y comenzamos a tener una actitud áspera verdaderamente, porque nos damos cuenta. ¿No saben cómo me dolió en mi corazón el darme cuenta ciertas raíces de amargura que traía mi corazón? Cuando soy áspero con mi esposa, cuando empiezo a detectar. ¿Y por qué lo detecto? ¿Y por qué me doy cuenta que hay amargura? Porque aquí lo dice la palabra claramente. Entonces, y luego del enojo viene la ira, que es un resentimiento que es permanente, opuesto a perdonarnos unos a otros. Y gritería, más adelante dice, y gritería. Y este término es comparado por Crisóstomo como un caballo que aira contra su jinete. ¿Te das cuenta? Cuando ya empiezas a gritar y la gritería, es como ese caballo desbocado que está airado contra su jinete. Fíjense cómo funciona, como dice aquí el apóstol Pablo, cómo la raíz produce estos frutos de amargura. La amargura engendra ¿qué? Enojo. El enojo, ira. La ira, gritería. Y las griterías, maledicencia, calumnia, insinuaciones y conjeturas que engendran el mal. Ya cuando tú estás gritando, estás diciendo cosas que no deberías de haber dicho.
porque la maldad está en nosotros. El corazón es perverso, el corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? No tiene remedio. La malicia es la raíz secreta de todo mal. Los fuegos que son alimentados por dentro y no se manifiestan a los que pasan por fuera son los que causan más daño, decía Crisóstomo. Mira lo que dice el profeta Isaías al pueblo de Israel en Isaías capítulo 5, verso 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esta lección de la viña muestra que la nación escogida de Dios, Israel, debía dar fruto para llevar a cabo la obra que Dios quería, para defender la justicia. Y produjo fruto, pero ese fruto fue ácido, fue malo, fue amargo. Cuando habla de vides escogidas, Dios esperaba que Israel y Judá fuese un pueblo obediente, santo y dispuesto a dar testimonio de su fe a otros. Pero dice, dieron uvas silvestres. La gente produjo frutos de engaño, de hipocresía, injusticia e idolatría. En lugar de dar testimonio a las naciones vecinas y ello para que mostraran el amor de Dios y las bendiciones aún recibidas por Dios. Pero el juicio de Dios permitirá a los invasores paganos hollar la fértil tierra prometida a su pueblo. Porque Israel cayó ante Asiria en el año 721 a.C. Judá cayó ante Babilonia en el 586 a.C. Esto fue disciplina para el pueblo, porque el pueblo estaba en rebeldía, en desobediencia a Dios. No le estaba creyendo a Dios. Estaba en desobediencia. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:20. Hemos examinado últimamente nuestro propio fruto. ¿Cómo es tu fruto? ¿Dulce o amargo? ¿Has examinado tu vida y te has dado cuenta? Aquí se ve. ¿Estás gritando más de la cuenta? ¿Estás insultando más de la cuenta? ¿Estás tratando ásperamente? ¿Te comportas de una manera indebida con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? El orgullo es el peor de los enemigos para poder sanar nuestro corazón. ¿Sabías? El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos da 5 principios para la unidad y la reconciliación, para poder reconciliar cualquier relación rota que tú tengas. Esta palabra es poderosa porque aquí el apóstol nos habla cuál es la fórmula verdadera para poder restaurar nuestras relaciones, primeramente con nuestro matrimonio y después con los demás. Mira lo que dice Efesios 4, capítulo 1 al 3. 4 del 1 al 3 habla de la unidad del Espíritu y nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Aquí están las joyas preciosas con las que nos tenemos que vestir. Estas joyas preciosas tienes que anotarlas, memorizarlas, estudiarlas, asumirlas, pedirlas a Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es una responsabilidad de todo creyente y debe ser buscada seriamente como el Señor nos lo pide. Por eso, reconcíliate primero. Antes de darle cualquier cosa a Dios, reconcíliate primero.
porque a veces somos muy buenos para estar alabando, adorando a Dios, estar todo el tiempo diciendo que tenemos una relación íntima con Dios. Y a lo mejor nuestro corazón, nuestro espíritu está contristo y no tenemos tal relación, porque nos hace falta primero reconciliarnos con nuestro hermano. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, deberíamos recordar qué es lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Es más lo que nos une. Nos une un cuerpo, nos une un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es todopoderoso y que es más grande que todo. ¿Sabemos apreciar las diferencias de otros en nuestra vida? ¿Somos capaces de ver cómo los dones y puntos de vista distintos pueden contribuir a que la iglesia cumpla con la obra de Dios? Dios nos hizo diferentes a todos. Aprendamos a disfrutar cómo los miembros del cuerpo de Cristo nos complementamos unos a otros. Así nos hizo Dios diferentes y nos dio dones diferentes para complementarnos. Y aquí estas 5 joyas nos van a vestir como verdaderos hijos de Dios y vamos a lucir como esos verdaderos cristianos. Vemos primero que es la humildad. La humildad cristiana viene del conocimiento propio. Un teólogo decía de ella lo siguiente: es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad, como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. La humildad es estar pegado al piso. Y por eso es la primera. Sin humildad no puede haber reconciliación. Porque el ser humilde es reconocer realmente quién soy, qué hice yo. Es aceptar primero lo que hice yo. Entonces, esta humildad es estar pegado al piso. Saber que somos polvo y miseria en este mundo, nada más. Y que tenemos la gracia de Dios. La segunda es mansedumbre. Y esta palabra viene de praise en el griego. Por tanto, el hombre que es praise es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. O sea, es una fuerza bajo control que nos da y que proviene del Espíritu de Dios. Crisóstomo la describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Lightfoot la definía como el espíritu que se niega a la revancha. Así que si tú te niegas a eso, comienzas a ver que hay mansedumbre, te vistes de mansedumbre. La paciencia, que es la tercera, la paciencia cristiana es el espíritu que nunca admite la derrota. Por eso, si tú quieres definir la palabra cristiano, es resistencia. Y lo primero que trata en nuestra vida Dios es la paciencia. Es lo primero que trata en nuestra vida. Porque la paciencia es la que no admite la derrota, que no se da por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, sino que persevera hasta el fin. Dios nos ha dado una salvación tan grande en la cual perseveramos hasta el fin. Describe el espíritu que nunca cede y que, porque soporta hasta el fin, cosecha la recompensa. Cosecha la recompensa. ¿Cuántos matrimonios terminaron en divorcio porque no soportaron? Porque no tuvieron la paciencia, porque no entendieron realmente. Y la cuarta es el amor. ¡Wow! El mayor de todos, ¿verdad? El amor. El sentido auténtico de esta palabra es ágape. Ágape es una benevolencia a toda prueba. El tener ágape hacia una persona quiere decir que nada que esa persona haga o nos haga nos hará buscar para ella, sino lo mejor posible. Aunque nos perjudique e insulte, nosotros no sentiremos nunca hacia ella más que amabilidad y violencia. Eso fue lo que vino a hacer Jesús con nosotros, el justo por los injustos, amarnos. Esto quiere decir que ese amor cristiano no es meramente un sentimiento emocional, no es que yo no siento amarte, es que es que es una decisión profunda, pasional. El ágape es algo no solamente de las emociones, sino también de la voluntad. Es la habilidad de mantener una buena voluntad
inconquistable con los que no la tienen con nosotros, ni son amables, ni nos gustan. ¿Te das cuenta? El amor todo lo puede. Es la fuerza más poderosa cuando lo entendemos así, porque es un amor redentor, es un amor sufrido, benigno, como lo dice Corintios 13. Entonces, cuando tú entiendes lo que es el verdadero amor y tú no lo tienes, pero lo necesitas, entonces lo clamas y lo pides y Dios te lo da. Porque Dios ha puesto en ti la naturaleza divina. Por eso el apóstol Pablo dijo, vístanse con estas joyas, vístanse con la nueva criatura, vístanse ahora con la nueva naturaleza que tienen. Y la quinta joya es la paz. ¡Wow! Es lo que todos queremos. Estas 4 grandes virtudes de la vida cristiana, humildad, amabilidad, paciencia y amor, desembocan en una quinta, que es la paz. Por supuesto que si están estas joyas, como consecuencia, va a venir la paz. El consejo y la exhortación urgente del apóstol Pablo es que los que lean su carta tengan un interés especialísimo en mantener la sagrada unidad a la que Dios nos llamó, que debe caracterizar a la verdadera iglesia. La paz se puede definir como la debida relación entre las personas, el camino correcto, el shalom, la paz contigo, ir por un buen camino. Esta unidad, esta paz, esta debida relación se puede conservar solamente de una manera. Cada una de estas 4 virtudes cristianas depende de la negación al yo. Si tú no tienes negación al yo, no puedes vestirte con estas joyas. Mientras el yo sea el centro de todas las cosas, esta unidad no podrá existir nunca plenamente. En una sociedad en la que el yo domina, las personas no pueden ser más que una colección desintegrada de unidades individualistas en una guerra, y que todo el tiempo están en guerra. Pero cuando el yo muere y Cristo se aposenta en su lugar, en nuestros corazones, toma la silla, toma el lugar correcto Él, entonces se produce la paz, la unidad que la caracteriza a esa suprema y verdadera iglesia de Jesucristo. Si pongo todas estas virtudes en el conocimiento correcto, que es el perdón, entonces se dará una gran reconciliación. Reconcíliate primero. Cuando perdonas, ¿sabes lo que haces? Glorificas al Padre. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Vino a perdonar a la humanidad por sus pecados, pero ese acto fue el que más glorificó al Padre. Es un amor sacrificial, es el mismo amor de Dios, que no mira el pecado, sino que mira con amor al pecador para llevarlo al arrepentimiento. La palabra perdón se divide en 2 vocablos, per, intenso, y don, regalo. O sea que cuando tú perdonas, te das un regalo intenso, primero para ti y después para los demás. Eso fue lo que hizo Jesucristo, nos dio un regalo intenso, nos perdonó en la cruz, su pasión fue esa. El perdón es la decisión de liberar a un prisionero y después descubrir que ese prisionero eras tú. De hecho, Jesús en Mateo 5, 43 al 45 nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y injustos. Al llamarnos a tomar esta decisión, el Señor nos está diciendo, así yo amé. Él amó a Judas, aunque lo traicionó, dice la palabra que lo amó hasta la muerte. Jesús, en este pasaje vemos cómo nos libra de tomar justicia en nuestras propias manos. Al orar y amar a nuestros enemigos, en lugar de buscar represalias, podemos vencer el mal con el bien. Por eso es que el Señor dijo que debemos amar. Y esto lo logran solamente los que se entregan totalmente a Dios.
porque solo Él puede liberar al hombre del egoísmo natural. Debemos confiar que el Espíritu Santo nos ayuda a amar a aquellos a quienes, por quienes no sentimos amor y por quienes necesitamos amar. La solución a todo este conflicto de amargura, de no entender, es la gracia. Lo que nos dice el capítulo de Hebreos. Dice que esa amargura no estorbe la gracia que quiere entrar a tu vida, a tu corazón. Deja que la gracia abunde en tu corazón. Dile: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy no había entendido que yo soy pecador, que yo ante ti estoy mal, que yo estoy reclamando y demandando una deuda que primero tengo que saldar contigo. Yo estoy mal contigo. Si yo no me reconcilio primero con Dios y no recibo la gracia y el perdón de Dios, ¿cómo podré perdonar a otro? Me va a costar trabajo, me va a ser difícil hacerlo. Y lo que tenemos que hacer es volvernos al Señor. Así que yo te invito que te entregues al Señor, que le abras tu corazón y que le digas: Señor, tengo amargura en mi corazón, ya detecté que mi gritería, que mi falta de perdón, que mi amargura, que mi resentimiento ha formado esas raíces de amargura en mi corazón y no estoy dando frutos dignos que te agraden. Señor, te pido en esta hora que entres en mi corazón. Tú puedes pedirle a Dios que entre en tu vida, tú puedes pedirle que esa gracia sea suficiente, pero si has detectado esa raíz, échala fuera, sácala fuera de tu vida, que no esté más en ese momento. Y cada vez que quieras gritar, que quieras enojarte, que quieras, comienza a orar y comienza a bendecir y sé diligente a confrontar, a aclarar las situaciones, a tener un espíritu perdonador siempre para aclarar las cosas. Oremos. Padre, gracias te damos, porque hoy más que nunca necesitamos de ti. Hemos visto ciertas raíces de amargura en nuestro corazón que necesitan ser sacadas. Danos la fortaleza en tu gracia para echarlas fuera de nuestra vida y poder vivir como tú quieres, en armonía, en el amor, poder restaurar y poder reconciliarnos con nuestros hermanos primero, antes que adorarte, que alabarte, que traer cualquier ofrenda a tu altar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. Recordemos, reconcíliate primero.